Estados Unidos siempre ha sido visto como el epicentro del poder global. Pero detrás de escena, sus decisiones eran cuestionadas por quienes sentían directamente los impactos de su influencia. En una pequeña oficina en Nueva York, Bill Clinton revisaba antiguos documentos sobre sus viajes a África durante su presidencia. Nunca imaginó que esos recuerdos lo perseguirían décadas después. Mientras pasaba las páginas amarillentas, recordaba los rostros de las personas que había conocido, especialmente aquellas marginadas por el sistema internacional. Burkina Faso, un país africano frecuentemente ignorado por los medios occidentales, estaba ahora en el centro de atención tras el ascenso de Ibrahim Traoré, un líder joven y carismático que desafiaba abiertamente a las potencias occidentales. Su retórica encendida contra el imperialismo resonaba en todo el continente, inspirando esperanza en unos y temor en otros. En Estados Unidos, los comentaristas políticos lo veían como una amenaza al statu quo. Pero Clinton percibía algo distinto en las palabras de Traoré. Una mañana, mientras veía un discurso de Traoré en un canal internacional, sintió una punzada de nostalgia. Se dio cuenta de que las críticas de Traoré al sistema global reflejaban algunas de las preocupaciones que él mismo había enfrentado, aunque en silencio, durante su mandato. La injusticia histórica que impregnaba las relaciones internacionales era algo que conocía bien, pero que nunca se había atrevido a confrontar públicamente. Ese mismo día, Clinton recibió una carta inesperada de su amigo James Carter, un exdiplomático que había trabajado en Burkina Faso. Carter le hablaba de la creciente tensión entre la nación africana y Occidente, y lo instaba a usar su influencia para promover un diálogo más justo. La carta fue el empujón final que Clinton necesitaba para tomar una decisión arriesgada. Mientras tanto, en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, Ibrahim Traoré se dirigía a una multitud entusiasta. Hablaba sobre la necesidad de autosuficiencia económica y denunciaba las prácticas neocoloniales que mantenían a su país subyugado. Sus aliados más cercanos, como la activista Mariam Diop y el diplomático Amadou Kona, lo animaban a seguir impulsando el cambio. La tensión entre ambos mundos era evidente. Mientras Traoré ganaba apoyo popular en Burkina Faso, Estados Unidos comenzaba a verlo como una amenaza directa a sus intereses estratégicos. Sin embargo, Clinton comprendía que había algo más profundo en juego, algo que iba más allá de la política partidista o las disputas económicas. Fue entonces cuando decidió hacer lo impensable, romper su silencio y emitir una declaración pública en apoyo a Traoré. Sabía que causaría controversia, pero también creía que era necesario exponer los defectos del sistema que él mismo había ayudado a construir. Era hora de enfrentar su pasado. La decisión de Clinton marcó el inicio de uno de los episodios más inesperados de la geopolítica moderna, un acontecimiento que dejó al mundo en shock y obligó a muchos a replantearse su visión sobre el poder, la justicia y el liderazgo. Las palabras de Clinton resonaron como un trueno en los pasillos del poder estadounidense. Durante una entrevista televisada en vivo, declaró que las naciones africanas tienen derecho a decidir su propio destino sin interferencia externa. Esta frase, simple pero poderosa, sacudió los cimientos del establishment mediático y político. Entre bastidores, los comentaristas intentaban comprender qué lo había motivado a hablar. Algunos lo acusaron de oportunismo político, otros especularon que buscaba redimirse por errores del pasado. Independientemente de sus motivos, el impacto fue inmediato y abrumador. En Burkina Faso, Ibrahim Traoré recibió la noticia con cautela. Sabía que el apoyo de Clinton podía ser un arma de doble filo, fortalecer su posición, pero también convertirlo en blanco de críticas más duras. Mariam Diop, su principal asesora, le sugirió aprovechar la oportunidad para amplificar su mensaje. Traoré respondió con un discurso aún más firme, citando directamente las palabras de Clinton y usándolas como munición en su lucha contra la influencia extranjera. Aclaró que el apoyo de Clinton no era una bendición, sino una confirmación de que sus críticas al sistema global eran válidas. En Estados Unidos, la reacción fue caótica. Los periodistas debatían intensamente sobre el significado de las declaraciones de Clinton, mientras los políticos intentaban minimizar su impacto. El público estaba dividido. Muchos estadounidenses comenzaron a cuestionar la legitimidad de las intervenciones occidentales en África. Clinton, por su parte, se mantuvo firme. Enviaba mensajes diplomáticos sutiles reafirmando su apoyo a Traoré y criticando implícitamente las prácticas neocoloniales. Estos mensajes incomodaron a Washington, pero también provocaron debates cruciales sobre el futuro de las relaciones internacionales. El conflicto apenas comenzaba. Mientras Clinton enfrentaba la furia de sus pares, Traoré se consolidaba como un líder revolucionario. Ambos sabían que sus acciones tendrían consecuencias duraderas, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder. La tensión entre ambos mundos seguía creciendo, alimentada por las palabras de Clinton y la firmeza de Traoré. El mundo observaba con ansiedad lo que vendría. En los días posteriores, los medios estadounidenses se volcaron al tema. Los principales canales dedicaron horas a debatir las declaraciones de Clinton.
Algunos presentadores lo acusaron de traición, mientras otros intentaban contextualizar sus palabras. Lo más destacado fue la creciente división entre la audiencia. En Burkina Faso, Traoré intensificó su campaña contra el imperialismo occidental. Convocó reuniones con líderes y activistas locales para discutir cómo aprovechar el apoyo inesperado de Clinton. Mariam Diop advirtió sobre los riesgos de alinearse con figuras del pasado, pero Traoré confiaba en que podía convertir esta oportunidad en una ventaja estratégica. Clinton, por su parte, enfrentaba una presión creciente en Washington. Sus antiguos aliados empezaron a cuestionarlo, e incluso algunos insinuaron que había perdido el juicio. Aún así, se mantenía firme, enviando mensajes diplomáticos que reforzaban su compromiso con un nuevo enfoque en las relaciones globales. La tensión entre Estados Unidos y Burkina Faso alcanzó nuevos niveles. El gobierno estadounidense presionaba a Clinton para que se retractara, pero él se negaba. En una entrevista exclusiva, afirmó que era hora de reconocer errores del pasado y luchar por un futuro más justo. Traoré, por su parte, usó las palabras de Clinton para ganar aún más apoyo internacional. Participó en conferencias virtuales con otros líderes africanos, subrayando la necesidad de unidad contra el neocolonialismo. Amadou Kone ayudó a coordinar estas iniciativas para mantener la credibilidad de Traoré. Sin embargo, no todos estaban satisfechos. En secreto, fuerzas poderosas comenzaron a conspirar contra ambos líderes. Las agencias de inteligencia estadounidenses monitoreaban a Traoré, mientras grupos opositores en Burkina Faso intentaban desacreditarlo. Clinton, consciente de los riesgos, hablaba con frecuencia con su amigo Carter, quien le advertía sobre las posibles consecuencias. A pesar de todo, Clinton estaba decidido a seguir adelante, aunque eso significara poner en riesgo su reputación. La crisis alcanzó su punto máximo durante una conferencia internacional en Ginebra. Aunque no fue invitado oficialmente, Clinton envió una carta abierta al secretario general reafirmando su apoyo a Traoré y criticando las políticas neocoloniales. Traoré, presente en la conferencia, aprovechó para pronunciar un discurso contundente. Citó fragmentos de la carta de Clinton y afirmó que Occidente debía cambiar su enfoque para evitar una ruptura aún mayor. Su intervención fue aplaudida por muchos, pero también provocó reacciones negativas de países aliados a Estados Unidos. En Estados Unidos, la presión sobre Clinton aumentó. El Congreso exigía explicaciones y los periodistas investigaban sus vínculos con Traoré. No obstante, Clinton insistía en que sus palabras respondían a principios morales, no a intereses personales. Mariam Diop, consciente del momento político, propuso que Traoré presentara una agenda concreta de cambio. Juntos redactaron una lista de demandas: reducción de la deuda africana, inversión en infraestructura sostenible y fin de las intervenciones militares occidentales. Los medios estadounidenses estaban en ebullición. Los debates se intensificaron y los expertos intentaban predecir el impacto de las acciones de Clinton y Traoré. Algunos auguraban una ruptura irreparable entre Estados Unidos y África, otros veían una oportunidad para reformas profundas. Clinton, consciente del caos que había generado, dio otro paso audaz, anunció una visita diplomática a Burkina Faso. El mundo quedó atónito. La decisión fue vista como un ultimátum al establishment político estadounidense, obligándolo a replantear sus prioridades. Traoré recibió la noticia con cautela, pero también con entusiasmo. Sabía que la visita podía afianzar su liderazgo global, aunque también lo exponía a mayores críticas. Era un riesgo calculado, pero necesario para alcanzar sus objetivos. La llegada de Clinton a Burkina Faso fue un evento histórico. Multitudes se congregaron en las calles de Ouagadougou para verlo, mientras Traoré lo recibía con una ceremonia sencilla pero significativa. El encuentro fue transmitido en vivo, simbolizando una ruptura con las relaciones tradicionales entre Occidente y África. Durante su estadía, Clinton visitó comunidades, escuelas y centros sociales, escuchando a quienes habían sufrido las políticas occidentales. Reconoció públicamente errores del pasado y destacó la necesidad de un enfoque más justo. Estas declaraciones fueron vistas como una clara señal de cambio. Traoré aprovechó la visita para reforzar sus demandas. Presentó a Clinton una lista detallada de propuestas, redactadas con ayuda de Mariam Diop y Amadou Kone, que incluían la condonación de deuda, inversión en desarrollo sostenible y el fin de las intervenciones extranjeras. En Estados Unidos, la visita generó intensos debates. Algunos criticaban a Clinton por legitimar a un líder considerado radical, otros veían su acción como un paso valiente hacia la justicia. El establishment político estaba dividido y las tensiones internas seguían aumentando. Clinton anunció que movilizaría apoyo internacional para las propuestas de Traoré y usaría su influencia para presionar a gobiernos e instituciones financieras. Mientras tanto, Traoré enfrentaba desafíos internos. La oposición lo acusaba de alinearse con figuras occidentales para ganar poder. Sin embargo, él se mantenía firme, reiterando que su objetivo era el bienestar del pueblo, sin importar quién lo respaldara.
Los medios globales debatían si la reunión representaba el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales o si era solo un gesto simbólico. Fuera como fuera, el evento ya había dejado huella. Al final de la visita, Clinton y Traoré emitieron una declaración conjunta comprometiéndose a trabajar por un futuro más justo y equilibrado. Era una señal clara de que ambos estaban dispuestos a enfrentar las consecuencias de sus actos, incluso si eso significaba desafiar el statu quo. De regreso en Estados Unidos, Clinton fue duramente criticado. El Congreso exigía explicaciones y se investigaban posibles conflictos de interés. A pesar de todo, se mantuvo firme, defendiendo que era tiempo de reconocer errores y buscar soluciones reales. En Burkina Faso, Traoré se consolidó como líder revolucionario. Las propuestas presentadas durante la visita empezaron a recibir apoyo internacional. Mariam Diop y Amadou Kone trabajaban para que esas ideas se transformaran en acciones concretas. La narrativa global sobre Traoré comenzó a cambiar. De radical pasó a ser visto como un visionario que luchaba por la justicia. Clinton, por su parte, se convirtió en una figura controvertida pero respetada. Su valentía al desafiar al establishment inspiró a muchos a cuestionar las estructuras de poder. Continuó promoviendo sus ideas, participando en conferencias y escribiendo sobre la necesidad de reformas globales. El impacto de sus acciones junto a Traoré se sintió en todo el mundo. Países africanos comenzaron a unirse para exigir cambios, mientras movimientos sociales en otras regiones se inspiraban en el ejemplo de Burkina Faso. No todo fue fácil. El establishment político y económico resistía los cambios, poniendo obstáculos. Sin embargo, el legado del encuentro entre Clinton y Traoré permaneció, recordando al mundo que es posible desafiar el orden establecido. En una carta enviada meses después a Traoré, Clinton escribió: "El verdadero poder no está en mantener el control, sino en soltarlo para construir algo más grande". Estas palabras resonaron en todo el planeta, recordando que el cambio comienza con el coraje de enfrentar lo desconocido.